Vamos a tratar de avanzar un poco en el tema. Quiero solamente que podamos introducirnos al tema que vamos a empezar a compartir a partir del día de hoy. Y no sabemos cuántos domingos más nos llevará, pero creo que es importante que lo que hablemos quede claro. Le pido a Dios para que pueda yo ser puntual, pueda ser específico, pueda ser concreto. No en las definiciones, pero sí en la palabra que tenga que ser predicada. El tema de hoy es dimensiones a colaborar. Sí. Esto lo hemos estado viendo los miércoles. Dios desea que cada uno de nosotros en la tierra podamos colaborar a la obra, que podamos dejar de ser subsidiados para poder aportar lo que Dios nos ha dado y ha depositado en nuestras vidas. Y bueno, para esto quiero solamente traer una reflexión, porque esa es la idea, que podamos reflexionar en la palabra que hemos oído de tiempo atrás, donde dijimos que nosotros somos el resultado de nuestras reuniones y de nuestras conversaciones. ¿Sí? Y más ahora, en este tiempo tan complicado, ¿sí? Donde hay tantas noticias, donde basta solamente prender la radio, la televisión, el internet, y hay muchísimas voces, hay mucho ruido hoy en este mismo momento, en este tiempo, ¿sí? Cronos, hay muchísimo ruido. Y si nosotros no permitimos que sea el Espíritu de Dios quien traiga orden a lo que oímos, si no oímos de la manera correcta, eso nos va a gobernar. Y creo yo que la mayoría hemos experimentado precisamente esos resultados, ¿sí? Esos resultados donde hemos experimentado muchas situaciones que han traído a nuestras vidas cosas que no tenían que ser, que no tenían que pasar o que no teníamos que vivir. Esto nos lleva a que nosotros reflexionemos, ¿sí? Y no solamente cambiemos nuestro pensamiento, sino que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, ¿sí? Creo yo que Dios en su gracia nos ayuda y nos señala precisamente todo aquello que tiene que ser regenerado. Y esta es una palabra clave, regeneración. La regeneración. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de la definición, ¿sí? Dije hace un momento y lo voy a seguir mencionando, somos el resultado de con quién nos reunimos, de con quién platicamos, de con quién nos juntamos, ¿sí? Lo que tú no gobiernas, te va a gobernar. Eso es un principio. Aquello que tú no gobiernas, te habrá de gobernar. Porque si tú gobiernas eso o aquello, no podrá tener poder sobre ti. Pero si tú te reúnes y tus conversaciones son conversaciones que no han sido agendadas, son conversaciones en las cuales no tienes control, y cuando digo control no es que acapares la conversación, sino que nuestras conversaciones no sean vanas, como dice la palabra. Y vana tiene que ver con la palabra vanidad, ¿sí? Y donde Eclesiastés habla precisamente de esta vanidad que opera en el mundo sin Dios. Entonces, es muy importante que tomemos muy en serio esto, porque este año que está comenzando, porque todavía no termina
enero, pero estamos por terminar, pero estamos iniciando prácticamente este año. Que este 2026, nuestras reuniones y nuestras conversaciones sean Cristo. Porque Dios nos va a abrir esta oportunidad de poder tener reuniones. Yo te pregunto y quiero afirmar esto porque yo sé que así es. Si nosotros nos reunimos con personas espirituales, nosotros seremos personas que... ¿Sí? Si yo paso tiempo con personas que aportan a mi vida, vida de Dios, yo voy a tener un crecimiento espiritual. Por lo contrario, si yo me reúno y paso tiempo en vanas conversaciones, ¿sí? Si yo me reúno con personas que están muertas, y no porque no nos reunamos, pero si yo me voy a reunir e identifico que en mi reunión hay personas que están muertas, yo lo que tengo que hacer es resucitar a esas personas. Son reuniones para resurrección, reuniones para salvación. ¿Sí? Si yo me reúno con Pablo, el apóstol Pablo habla acerca de que hay algunas personas que duermen, pero no habíamos, o al menos yo no había visto el contexto tan cual, y aparte también de por qué lo dice, porque dice la palabra que el apóstol Pablo llegó a la iglesia de Corinto. Y hace rato vimos, ¿no? Un poquito acerca de cómo era la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que podemos ver dentro de muchas, donde Dios muestra, como dice el mismo apóstol, que fueron escritas para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Que era un desorden. Y menciona ahí, y algunos duermen. Que en esas reuniones, sí, había un desorden, pero también dice que algunas personas por causa de lo que viene diciendo, duermen. Y se supone que estaban en la iglesia, ¿no? La iglesia de Corinto era la que estaba hablando. Entonces no podemos dar por hecho que el que está a un lado o el que está cerca de mí es una persona que está despierta. Una persona que duerme, según el entendimiento muy natural, es una persona que aunque está en una reunión, aunque estamos orando, no está orando. Si estamos cantando, no está cantando. No está entendiendo lo que canta. Ahorita pusimos un canto tan simple y sencillo. Yo quiero vivir para adorarte solo a ti. Una frase tan pequeña, pero que dice demasiado. Sí. Yo vivo y quiero vivir para adorarte solo a ti. Entonces, en las reuniones hay gente que duerme y hay gente que tenemos que despertar. Sí. Y cuando hablo de despertar, no estoy hablando en lo externo, en lo exterior. El hecho de que tengas tus ojos cerrados no quiere decir que estás dormido. Yo recuerdo a algunas personas que cerraban los ojos para silenciar las voces, aunque no se oye con los ojos, pero hay gente que cierra los ojos para silenciar las distracciones. Yo soy uno de ellos. Yo tengo que cerrar mis ojos, mis ventanas, porque me distraigo.
Si yo sé que soy distraído, prefiero mejor, y ustedes lo pueden ver, ustedes me tienen enfrente. Yo muchas veces cierro los ojos porque no quiero distraerme. Quiero estar con un pensamiento hacia Dios, hacia lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, hacia ser puntual y preciso y no estar divagando muchas veces. Va a haber y vamos a tener reuniones en las que hay que despertar a las personas, en donde habrá que resucitar a las personas. Porque en los lugares como estos y en otros lados hay creyentes nominales que dicen que son creyentes nominacionales o nominales. Porque yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy esto, yo soy aquello, pero solamente son creyentes nominales. Es ahí donde nosotros tenemos que ser colaboradores con Dios, colaboradores con el Señor. Vamos a ver 3 versículos, 3 palabras de 3 versículos bíblicos que vamos a sustentar en estos días por venir. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la ¿qué? Resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Palabra clave, resurrección, ya la mencionamos. Segundo versículo bíblico, los vamos a subir también en el WhatsApp. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A ver, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La palabra clave ahí es regeneración. Resurrección, regeneración, y la otra tiene que ver con la redención. Así tiene que ver. Puedes volverla a poner, porque el contexto en ese sentido es que Jesús recorría todas las ciudades y andaba enseñando y predicando el reino, sanando enfermedades en las multitudes, porque estaban ¿qué? Desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, ¿sí? Y la labor era la redención y el cuidado pastoral, de alguna forma, ¿sí? Pastorearlos ante la necesidad espiritual y física de la gente. Tiene que ver con la redención. Entonces, este versículo tiene que ver con redención, no lo menciona, pero la gestión es redimir, ¿sí? La redención. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok. Esas 3 palabras. Entonces, vamos a repetir. Una de ellas es que resurrección, regeneración y redención. A ver, estas 3 palabras tienen que ser nuestras expectativas como iglesia manantial de vida, ¿sí? Convertirnos en colaboradores de Dios, colaborando con la salvación a otras personas. Creo yo que ya es el tiempo, porque ya hemos sido de alguna manera notificados, enseñados, ¿sí? En los asuntos que Dios quiere que nosotros compartamos con otras personas. Por eso es importante que nosotros seamos ahora colaboradores de la salvación a otros o de otros, ¿sí? Esto, en pocas palabras, nosotros antes le llamábamos evangelismo, ¿sí? Evangelizar es
ir y dar las buenas noticias de que Dios nos salvó, de que Dios nos ha dado de su gracia y que Él no está enojado con nosotros. Eso es tan sencillo de compartir. Olvidémonos de llevar un montón de citas bíblicas. Aunque tengamos solamente un sustento, lo debemos llevar también, ¿sí? Esto tiene que ver, en este caso, a mí me encantaría que empezáramos a leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Porque el Evangelio de Juan habla precisamente, se enfoca específicamente en los últimos días de Jesús, a diferencia de los otros. El Evangelio de Juan muestra un cuadro muy específico, los últimos 10 días o últimos días de la vida de Jesús. Y si nosotros lo leemos, ¿sí?, yo sé que nuestra vida, nuestro espíritu va a capturar precisamente esos momentos cruciales, como por ejemplo cuando leemos en Juan 3. ¿Sí? El texto más famoso, Juan 3:16. ¿Sí? Ese es el texto más memorizado, pero más diluido, porque nos olvidamos del 15, del 14, del 13 y así sucesivamente. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, solamente estoy dando como una especie de preámbulo de lo que habremos de ver. Pero sí es importante que empecemos, les pido, empecemos a leer el Evangelio según San Juan. ¿Sí? Y ya con esto que les dije, yo sé que ya lo van a ver con esos lentes, ¿no? De que habla acerca de los últimos días de la vida de Jesús. Y que cuando lleguemos a Juan 3:16, te aseguro que si tú lo lees con esta perspectiva, cambiará completamente la visión que se nos improntó. Y esto tiene que ver con la regeneración. ¿Sí? Estar reunidos con personas que no conocen de la gracia ni de la salvación. Hechos 4:33. Puedes ponerlo una vez más. Dejar de estar encerrados literalmente. Con gran poder los apóstoles, fíjate, los apóstoles compartían y predicaban con el poder, pero ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Porque daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Ellos estaban evangelizando, ¿no? Lo que le llamábamos nosotros compartir o evangelizar, ¿sí? Lo hacían, daban testimonio porque ellos estuvieron con Jesús, ellos vivieron con Jesús los últimos 3 años de su vida y ellos estuvieron presentes en la muerte del Señor. Y también vieron cómo el Señor cumplió su palabra de que iba a resucitar. Entonces el Señor, ¿sí?, ya les había notificado, ya les había dicho lo que habría de suceder y estos no se callaron. Fue una noticia que tuvieron que compartir. Y nosotros, en la actualidad, tenemos que dejar de estar encerrados, ¿sí?, en las 4 paredes de donde nosotros nos movamos para poder salir. ¿A dar qué? A dar testimonio, a ser colaboradores de la salvación a otros, ¿sí? Que si nosotros nos encerramos, sea que nos encerremos en el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de resurrección. Que identifiquemos, y aquí viene la parte importante en nuestro espíritu de poder identificar a las personas muertas en el espíritu, ¿sí? Personas muertas en el espíritu, o sea, gente que no ha sido notificada. Porque hay muchas personas que ya han sido notificadas, que ya se les habló acerca de las buenas nuevas de salvación, pero que han decidido no creer, no aceptar, ¿sí?
pero que nosotros le pidamos al Espíritu de Dios en las reuniones, porque si recordamos cuando Jesús iba a las reuniones, y que no eran todas reuniones congregacionales donde tenían que sacar los escritos, ¿verdad? Iba a otros lugares, cerca a la playa, iba a las aldeas, a las calles, iba a las fiestas, a las bodas. ¿Sí? Él siempre tenía presente que tenía que notificar algo de parte del Padre hacia ellos. Y siempre compartía precisamente de esta gran obra que el Padre le había mandado hacer. Entonces, número 1, colaboradores de la salvación hacia otros. Número 2, colaboradores en el despertar, acerca de lo que dijimos hace rato del apóstol Pablo, cuando decía que algunos en las congregaciones dormían, ¿no? Y espero que recordemos que el dormir, cuando tú duermes, puedes escuchar, puedes entender, puedes ver, ¿no? Y en las congregaciones, dice el apóstol Pablo, algunos están así. ¿Y qué hay que hacer? Despertarlos. Son salvos, pero... Son salvos, pero hay que despertarlos. Y no me salgan con el chiste ese del predicador que estaba predique y que se le durmieron varias personas y que le decía, oye, ¿puedes despertar al que está al lado? Y le dijo, ¿por qué lo voy a despertar yo si usted fue el que lo durmió? De tanto rollo, ¿no? No de ese tipo de despertar, ¿sí? Sino de despertar su espíritu con la palabra, ¿sí? Insistiendo o instando precisamente a conocerle, ¿sí? Entonces, colaboradores en el despertar en la regeneración. Quiero específicamente leerles esta definición de lo que es la regeneración. Yo sé que ya hemos oído mucho acerca de esto, pero por aquí encontré algo muy, muy, muy interesante que creo que nos va a ayudar a poder capturar mejor la idea de lo que es la regeneración. ¿Ok? Déjenme, por aquí lo apunté. Aquí está. Regeneración, obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo que imparte vida espiritual a una persona espiritualmente muerta, convirtiéndola en una creación en Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 3 al 8. ¿Sí? Es un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de Nicodemo, no? Cuando le dijo, tienes que nacer. ¿Sí? Tiene que ver con el nuevo nacimiento y que su entendimiento trae el éxtasis de esta conversación en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Que cambia radicalmente la posición del corazón, permitiendo la fe, el arrepentimiento, ¿sí?, de las personas. Eso tiene que ver con la regeneración. No, regeneración. Regeneración es una obra soberana, sobrenatural, que obviamente abarca la resurrección. ¿Sí? Abarca todo esto que dijimos porque es una obra sobrenatural del Espíritu que imparte vida, obviamente, pues está muerto, ¿no?, a una persona espiritualmente muerta, dice así, convirtiéndola en una nueva creación en Cristo, ¿sí?, que tiene que ver con el nuevo nacimiento.
¿Por qué hablamos un poquito acerca de esto? Miren, todos nosotros traemos una vieja genética. Regeneración tiene que ver con genética. Lo dice la palabra, ¿no? Compuesta. Regeneración. Tiene que ver con genética. Todos nosotros traemos una vieja genética. ¿Se acuerdan de la expresión del viejo hombre y del nuevo hombre? El viejo hombre conformado según la herencia que Adán y Eva nos heredaron, ¿sí? Y el nuevo hombre, que es una nueva criatura con una genética de Cristo, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, todos nosotros tenemos que, de alguna manera, tener el deseo, tener la inquietud de reflexionar acerca de nuestra teología, de nuestra fe, ¿sí? Porque venimos arrastrando muchas cosas que no son de Dios, aunque se dicen de Dios. Por ejemplo, tú hablas con una persona, y aquí voy a tocar la religión. Tú hablas con un católico y ellos dicen que son hijos de Dios, ¿sí? Ellos dicen, yo soy cristiano ya, porque así dicen ahora, ¿no? Pero cristiano es aquel que ha aceptado a Cristo, ¿sí? Aquel que ha entendido la obra de la cruz, aquel que ha abrazado la fe, porque si no es así, podemos ver que mucha gente se sigue esforzando todavía. Y hay una impronta, ¿sí?, de aquellos que nos compartieron el Evangelio. Y cuando digo que nos compartieron el Evangelio, no estoy diciendo y ni estoy culpando a alguien, pero hay que entender que hay cosas que hablamos que no eran lo que eran. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Cambiando nuestro pensamiento, nuestro chip, ¿sí? Porque sí arrastramos muchas cosas viejas todavía de la impronta del que lo que llamábamos el cristianismo, o de lo que llamamos el cristianismo, ¿sí? Formas de pensar, formas de hacer las cosas, formas de predicar, mucha doctrina, como dije al principio, personas que se paran a hablar pensamientos que creen que son de Dios, pero que ya caducaron, que ya no están vigentes, lo vimos hace rato. Todo va entrelazado, o sea, son varios temas, pero es un solo tema, que es Cristo. ¿Sí? Muchos que dicen, no, es que tú tienes que guardar el sábado, ¿no? El día de reposo. Estamos hablando de una doctrina que fue escrita bajo la ley y bajo el antiguo pacto, por ejemplo. ¿Cuál es el día de reposo? De hecho, Jesús le dijeron, le cuestionaron el día de reposo. Pablo habla en Hebreos acerca del día de reposo. Pero no tiene nada que ver lo que se dijo en la antigüedad. ¿Por qué? Porque Cristo aún no había estado presente. Dijimos, pero estando presente Cristo, cuando Cristo se hace presente, todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista muy, muy natural, cuando un rey, ¿sí?, gobierna, hace y decreta sus propias leyes. Pero ¿qué es lo que pasaba según la historia que podemos ver en los libros, obviamente de historia? Es que cuando un rey subía ¿cómo se dice? Reemplazaba, por decir, ascendía, ¿sí?, ascendía, ¿sí?, al trono, él podía cambiar la ley. Él podía decretar y decir, esto era con el otro rey, pero yo esto no, a mí esto yo no lo voy a ver, ni quiero que siga así, quiero que ahora sea de esta manera, porque el rey decreta, cambia. Por eso el nuevo pacto
El antiguo pacto y el nuevo pacto son un cambio. ¿Sí? Hay un cambio, porque antes se hacían las cosas por la ley que gobernaba. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él cambia. No estamos viendo la reforma. Él reformó lo que antes operaba, lo que antes se hacía. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que améis a vuestros enemigos, que oréis por los que los persiguen. Eso es el cambio, ¿sí? Ese es el cambio. Él vino a reformar, Él vino a cambiar, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros cambiemos y que permitamos que el Espíritu de Dios traiga una regeneración en nuestro conocimiento, en nuestra teología y en nuestra forma de haber conocido el Evangelio. Eso es importante. Porque decía por ahí una persona, ráscale un poquito a un creyente y al final de cuentas vas a encontrar a un católico. Porque ahí fuimos improntados en el catolicismo, ¿sí? Y lo digo con mucho respeto. La conquista que vino a México fue por los españoles. ¿Y ellos qué trajeron? La religión, ¿sí? Y obviamente una religión impuesta, tergiversada. ¿Está bien dicho? Tergiversada, ¿sí? Mezclada, pues. Por eso después, años más adelante, muchos más adelante, viene una reforma con Martín Lutero, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, ¿sí? Donde él descubre que el hombre vivirá por fe, que ya estaba ahí escrito, pero que era letra muerta porque no había un entendimiento. Entonces, todo esto es muy interesante. Avanzamos un poquito. La regenetización tiene que ver con toda la información que traemos en nuestro ADN espiritual por una mala impronta en el Evangelio, lo que acabo de decir, porque nos enseñaron cosas en las que Dios ya migró, ya cambió. Acuérdense que hace rato dijo Susi, en el antiguo pacto Dios habló, pero ya después, estando presente Cristo, eso caduca. Algunas cosas han caducado. Para eso, repito, hay que leer Hebreos 11, Hebreos no 11, Hebreos toda la carta. Es muy interesante. Si nosotros vamos juntando esta información y la vamos procesando y la vamos leyendo, miren, en un momento dado va a hacer un clic en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a decir, esa expresión de, ya entendí. A mí me pasa. Decir, ya entendí. Ese de Dios, de revelación, porque es donde viene el entendimiento, es cuando Dios te da el entendimiento. Por eso dijimos la agenda, el gobernar nuestras reuniones, porque nosotros nos reunimos. ¿En qué nos reunimos o por qué nos reunimos? Nuestras reuniones son en Cristo, ¿no? Son en Cristo nuestras reuniones. Entonces, qué interesante tomar en cuenta esto. ¿Ok? Somos y queremos que en este año podamos ser colaboradores, que es la parte 3, en el crecimiento. Y aquí es donde vemos acerca lo que es la redención, ¿sí? Cuando compramos tiempo, cuando nos enfocamos en personas ya que vemos que están creciendo. Miren, por mucho tiempo, y esto lo digo de manera personal,
nos enfocamos, o me he enfocado que, ay, ¿por qué no vino la persona, no? Ay, porque no pone atención, por ejemplo. ¿Saben qué? Dios en este tiempo lo que está hablando a la iglesia es que nos enfoquemos en las personas que están creciendo y que quieren crecer. De los que no vienen, de los que no ponen atención, de lo que ya hablamos hace rato, Dios se va a encargar. Eso no quiere decir que los desechemos. Claro, que los vamos a tener aquí, van a ser bienvenidos y todo lo que ya saben. Tú y yo, cuando compramos una planta, ¿qué expectativas tienes cuando compras una planta que es de una fruta? Vamos a hablar, cuando tú compras un naranjo, ¿qué expectativas tienes cuando siembras un naranjo? Que crezca y que dé fruto. Pero ¿qué pasa si tú la plantas y esa planta que tú plantaste frutal, que es de naranja, se seca? ¿Qué expectativas vas a tener de una planta que ya se secó? ¿En dónde nos tenemos que enfocar? En aquello que está creciendo. Sí. Y a veces equivocadamente, y hablo de los que tenemos una asignación, una administración, nos enfocamos en el que no vino, el que no pone atención, el que es despistado. Nos enfocamos y a veces nos descuidamos y descuidamos a las personas que están creciendo. Yo lo he hecho así, no más, porque eso se llama perder el tiempo. Ponerle agua a una planta que ya murió, ponerle abono, regarla todos los días, ¿como para qué? Estoy hablando en un punto de vista de ejemplo de qué es perder tiempo. Yo ahora entiendo que yo no puedo hacerlos ni a nadie entender lo que quiero que entiendan, sino es que Dios les abre y nos abre el entendimiento. Porque al final de cuentas tú vas a decidir lo que tú quieres decidir. Lo que has decidido hacer, lo vas a hacer. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Judas? Lo que tengas que hacer de una vez. ¿Sí? Porque Judas estuvo ahí con Jesús. Él vio los milagros, él vio cuando caminó sobre el agua, él vio cuando estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro. ¿Eso lo hizo cambiar? No. Porque él decidió en su corazón. ¿Sí? Por eso la palabra ahora que cada día me suena más, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. ¿Por qué un joven en la universidad, hablando de cosas que suceden, dicen, pero si era muy tranquilo, pero si era un buen estudiante, no se metía con nada y resulta que un día agarró un arma y mató a varios de sus compañeros? Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Engañoso es el corazón de los hombres. Ni yo conozco mi propio corazón. ¿Sí? Solamente Dios. Precisamente para eso nos reunimos, para que Dios vaya moldeando nuestro corazón, para que Dios vaya trayendo a nuestras vidas precisamente esa certeza, esa convicción de que en Dios podemos estar plenos y completos y que no necesitamos muchas veces aquello que creemos que necesitamos, no lo necesitamos. Porque a veces hemos sido cautivados por los ruidos. Hay un espíritu del mundo que hace mucho ruido en la actualidad, en el mundo y aún en la iglesia, si prestamos oídos. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Se puso a platicar con la serpiente. Dije cuando empezamos, somos el resultado de nuestras conversaciones.
queramos negarlo o no. ¿En dónde invertimos nuestro tiempo? Sí. No hay, o sea, porque busquémosle y no hay forma de evadir esta verdad. ¿Qué terminó haciendo Eva? La convencieron para que comiera. ¿O no? Y comió. Lo peor de todo es que no solamente comió ella, sino que ¿qué? Le dio a Adán. ¿Y qué pasó? Caos, desorden. Así nosotros, cuando prestamos oídos, somos gobernados por las malas conversaciones si en nuestras vidas no hay un fundamento que no sea la verdad de Dios. Y somos engañados. ¿Cuántos de aquí hemos sido engañados alguna vez? Muchos. Creo yo firmemente que si en estos tiempos donde el ruido es muy alto, los decibeles de las noticias y de las malas noticias corren, circulan por las redes, por las calles, por donde quiera, únicamente serán silenciados por una verdad, pero esta verdad no es mi verdad. Esta verdad es una verdad divina que debe de gobernar nuestros corazones. Jesús lo dijo, en el mundo, en el sistema sin Dios, habrá caos y aflicción y esto, y Mateo 24, si ya lo leyeron. Pero confiad, yo he vencido. ¿Puedes creerlo? Si eso lo creemos, si eso le pedimos a Dios que gobierne, viviremos aún en medio del caos, pero en paz y tranquilos. ¿Sí? ¿Qué dice uno de los salmos? En paz me dormiré y asimismo despertaré porque solamente en ti he confiado. Entonces, debemos enfocarnos en ser colaboradores en la salvación, colaboradores en el despertar, ¿sí?, de las conciencias y del espíritu, y colaboradores en el crecimiento. 3 aspectos que debemos nosotros tener presentes y que en este año habremos de caminar en ellos. Dejar de serle fiel a lo que no funciona. Esto es un golpe a nuestra teología, a nuestra alma. Dejarle de ser fiel a lo que no funciona. Porque a veces nos casamos y estamos ahí y no nos movemos y ya vimos y ya nos dijeron, mira esto, mira aquello, y seguimos en nuestra necedad. Entonces, esto que hablamos tiene que ser práctico y tiene que ser gestionado por cada uno de nosotros. Dejar de serle fiel a lo que no funciona, ¿sí?, y serle fiel solo a Dios, porque solamente Dios nos va a hacer progresar. ¿Sí? Toda victoria inicia en el orden de Dios, que fue lo que les dije al principio. Toda victoria inicia en el orden. Toda victoria. Y esto tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Alguien te puede decir, mira, esto te va a funcionar, hazle así. Hoy, en estos momentos de nuestras vidas, nos pueden decir, haz esto, haz aquello, bla, 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 bla. Yo decidí confiar en Dios. Decidamos confiar en Dios. A pesar de que, de lo que veo, de lo que oigo y de lo que siento. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que vivirlo. Lo hemos cantado.
Lo hemos cantado. Entonces, no podemos cambiar la predicación y el discurso. Hay un canto que dice, creo en ti, Jesucristo, creo en ti, mi Señor. Aunque el mundo se derrumbe, una cosa yo haré, que es confiar en Él. ¿Sí? Y esto puede sonar bonito de manera externa, pero si realmente en tu vida y en mi vida hemos decidido confiar en Dios, Dios no toma las cosas a la ligera. Dios es un Dios serio. O sea, Dios es un Dios serio. Si tú le has dicho, Dios, quiero ser transformado, déjame decirte que Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que tú y yo seamos transformados. Y tocará el tesoro que pueda haber en tu corazón. Porque dice la palabra que Dios dijo, dame tu corazón. Yo no estoy hablando de ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amamos? A veces Dios te va a pedir lo que más amas. Y probablemente no lo entiendas y hasta puedas dudar que es Dios. Se lo dijo a Abraham, se lo hizo a Abraham y Abraham no flaqueó. Eso es sorprendente. Cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y se supone que Isaac era el hijo de la promesa. Sacrifícame a tu hijo. O sea, pocas palabras. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no puedo ni imaginar qué sintió, qué pensó, qué hubo en el corazón de Abraham. Lo único que puedo ver es que Abraham obedeció. Dije, wow, qué impresionante. Y después, ¿cómo fue llamado? El padre de la fe. Ahora entiendo por qué fue llamado el padre de la fe. Porque él no actuó por lo que él sentía o por lo que pudo sentir. Él actuó porque conocía a Dios. Y puedo pensar esto, digo, nada más puedo pensar esto, porque dijo que yo conozco que eres Dios. Si tú me dices que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer. Porque aún sacrificándolo, yo sé que tú tienes el poder para levantarlo. El problema es que no fue en ese instante, tuvieron que caminar. ¿Alguien ha ido al monte, de Ocotepec al monte? Caminar 40, una hora, 45 minutos. Durante ese tiempo, ¿qué vas pensando? Tengo que subir, tengo que poner una ofrenda, un altar, y tengo que sacrificar. Probablemente dijo, Dios está bromeando, ok, voy a hacerle caso. Vamos, hijo, vamos a adorar al Señor. Porque no le dijo, mira, te voy a sacrificar. Le dijo, vamos, adoremos al Señor en la montaña. Ok, papá. ¿Y dónde está lo que vamos a sacrificar? No te preocupes, Dios proveerá. Fue lo que le dijo. Dios proveerá. Y Dios guardó silencio. Cuando Dios guarda silencio, es lo más complicado en la vida del creyente. Y dijo, a ver, ¿a qué hora Dios me dice? Oye, estaba bromeando. No le dijo eso. Ve por la leña. Puso la leña. Dijo, se está tardando, ¿no? Como que ya es mucho para hacer una broma. Dios no bromea. Tuvo que atarlo. Cuando, imagínate nada, o sea, ve este cuadro, por favor. Imagina este cuadro. El hijo creyendo que iban a adorar. En la antigüedad había que hacer un sacrificio en la adoración. Un presente a Dios.
Y cuando se da cuenta que, que ese sacrificio es Él mismo, lo ata porque lo ató. O sea, vean este cuadro, por favor, es impresionante. ¿Por qué me atas? ¿Qué está pasando? Y lo ponen en el altar que Él había puesto. Y Dios guarda silencio. Toma el cuchillo. Dijo, yo sé que ahorita Dios va a decir, no, espérate, estoy jugando. Toma el cuchillo. Y Abraham no se detiene. Qué hombre de verdad. Impresionante. Lo toma y levanta el brazo. Y aún ahí Dios no dice nada. Dijo, ok. Cuando lo va bajando, ¡ey, detente! Impresionante. Impresionante. Ahora entendemos por qué es el padre de la fe. Porque sin sentir, solo por conocer a Dios, Él dijo, ok. Me revienta mi cabecita, mi cerebrito, no solamente de pensar todo esto, pero yo creo que cuando estemos por allá le diré, oye Abraham, ven, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo pudiste hacer? Te criticamos mucho a la vez en la tierra, ¿no? Porque no éramos capaces de hacer eso. Pero aquí el asunto es precisamente que entendamos que a veces Dios te va a pedir algo que no tiene explicación y que nosotros tenemos que soltarlo, confiando en que Dios hará lo que tiene que hacer para que se cumpla, no solamente en, sino en nosotros también, la obra. Porque lo que Dios espera de nosotros, con muchas circunstancias y situaciones que en nuestras vidas pasan, es que tú y yo creamos mejor cada día. Creamos mejor. Porque ese es el punto. Que tú y yo podamos crear mejor. Creer mejor en Dios. Que vayamos quitando nuestras ideas y formas de pensar que no son, son los pensamientos de Dios. Dice la misma palabra, he aquí que tengo pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos que son más elevados que los tuyos. Y yo puedo decirte, por lo que ustedes saben, que nosotros a veces pensamos equivocadamente, pero que hemos decidido confiar en Dios y soltar. No estar atados, sino soltar. Soltar. Pero si me dicen, es difícil, es muy difícil. Yo creo que todos en algún momento dado en nuestra vida de fe hemos tenido situaciones difíciles. Qué difíciles. Oía yo un canto de Jesús Adrián Romero que Dios trajo a mi vida en estos días. Ya un canto muy viejito, que se llama Esperar en ti. Y eso dice la letra. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible. Pero mi corazón está confiado en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré. Esperaré pacientemente. Aunque la duda dice me atormente, yo no confío con mi mente, quiero hacerlo con el corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor. Porque creemos, hoy decidimos creer que tu mano es poderosa, Señor. Que tú eres invencible. Que nada, absolutamente nada te puede detener, Señor. Ni detener la obra que tú haces y quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Porque ya la has hecho en Cristo, Señor. Solamente, Señor, queremos pedirte que nos reveles, Padre, que te nos reveles, que abras nuestro entendimiento, que haya luz en nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte y te estamos conociendo, Señor. Probablemente en algunos de nosotros de la manera que nunca habíamos podido experimentarte o podido conocerte, pero que eres tú, Señor. Identificamos que eres tú, Padre, y confiamos en ti, Señor. Gracias, gracias, porque todos nosotros hoy aquí, Señor, todos nosotros estamos deseosos de crecer en nuestra fe, crecer en el conocimiento y crecer en el entendimiento, porque sabemos que eso nos llevará a tener mayores victorias, Señor, mayor confianza, mayor entendimiento, mayor avance, Señor. Gracias, gracias, Señor. Por todo lo demás, ya lo hemos hablado y lo hemos dicho. Hoy queremos una vez más ratificar nuestra fe, testificar de esta fe y decirte que seguiremos, que queremos seguir conociéndote, que no nos detendremos, pase lo que pase, Señor. Venga lo que venga, hemos decidido caminar contigo, Señor. Todos juntos, como un cuerpo, apoyándonos, fortaleciéndonos unos a otros, animándonos unos a otros, ayudándonos de la manera la cual tú nos has enseñado, Señor. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar en todo momento que tú estás presente en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.